Muy buenos días. Bienvenidos a su noticiero favorito, Actualidad Literaria, en vivo desde Mérida, Yucatán. En breve les comenzamos diciendo las noticias que han impactado en estos últimos días. Inauguración de la exposición Rostros de la Literatura Mexicana y 5 artistas de la lente. En marzo del 2024, durante la Feria Universitaria del Libro UANLEER, se inauguró la exposición de Rostros de la Literatura Mexicana en Pinacoteca, Nuevo León, que fueron ubicados en el Colegio Civil Cultural. Y fueron obras que fueron retratos creados y marcados por 5 fotógrafos, los cuales fueron Gabriela Bautista, Pascual Borselli, Rogelio Cuellar, Juan Rodrigo Laguno y Javier Narváez. Dalia de la Cerda, finalista del Premio Booker Internacional. Dalia de la Cerda fue una de las 13 finalistas del Premio Booker Internacional con su libro Perras de Reserva. Este se centra entre relatos que son traducidos al inglés y tiene un premio de 50,000 libras que es repartido entre autor y escritor. Ahora comenzaremos con la sección de literatura indígena con nuestro compañero Mateo. La literatura indígena ha sido desde tiempos antiguos un medio esencial para la transmisión de saberes, creencias y cosmovisiones de los pueblos originarios. A diferencia de la tradición escrita occidental que está basada en documentos y libros, las comunidades indígenas han preservado su conocimiento y esta característica ha permitido que su legado se permanezca después de legados de colonización. A través de mitos y leyendas y cantos orales, las comunidades indígenas han transmitido diferentes formas de pensar, ya sea como el universo, y muchos de estos elementos, como los ríos, montañas y animales, poseen presencia sagrada y son protagonistas de leyendas. No solo explica el origen del mundo, sino de los seres humanos, sino también implican valores como la tierra, la convivencia y la importancia de la comunidad. Con la llegada de las escrituras a comunidades indígenas se inició un proceso de transformación donde las narraciones orales se fueron escribiendo manualmente, y eso trajo consigo problemas como que se tenía que traducir las lenguas indígenas a alfabetos actuales. Pero fuera de eso, la literatura indígena actualmente ha encontrado nuevas formas de expresarse. A medida que las culturas indígenas van reivindicando su lugar en la sociedad, la literatura se va convirtiendo en un testimonio vivo y lleno de identidad y de cultura. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a entrevistar a personas para que nos cuenten su opinión sobre el tema. ¿Qué entiende por literatura indígena? Bueno, literatura indígena debe de ser literatura que narra hechos o tradiciones de nuestra tierra. ¿Ha tenido contacto, ha escuchado, leído algún mito o leyenda sobre literatura indígena? Bueno, pues aquí en Yucatán hay muchas, de los caballos, de Guayperro, de ese tipo hay muchas. Sí, en su opinión, ¿qué importancia tiene la literatura indígena en la lucha de la preservación de las lenguas y culturas indígenas? Pues yo pienso que mucha importancia. ¿Cómo para seguir manteniendo? Sí, para mantener las tradiciones, para mantener nuestra cultura. Muchas gracias. Okay. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. ¿Qué entiendes por la literatura indígena? La literatura indígena es la literatura que fue creada por los indígenas, como fueron los mayas, aztecas, como el libro sagrado Popol Vuh. ¿Has leído o conoces algún mito, leyenda o relato sobre pueblos indígenas? Platícanos sobre tu experiencia. El enano de Uxmal, cómo se supone que los mayas crearon a los humanos a base de maíz, la leyenda de los zopilotes, varias de las mitologías mayas he leído. En tu opinión, ¿qué importancia tiene la literatura indígena en la lucha de la preservación de las lenguas y la cultura indígena? Bastante, porque luego esas mismas leyendas, al ser en doble idioma, tanto maya como español, es la que nos muestra las dos cosas, nuestras raíces. Okay. Muchas gracias. ¿De nada?
¿Qué entiendes por literatura indígena? La literatura indígena es la forma en que los pueblos se expresan sobre su cultura. ¿Has tenido contactos con mitos, leyendas o relatos de pueblos indígenas? Sí, me han contado muchos mitos y leyendas y sí suenan así como algo de miedo. ¿Qué importancia tiene la cultura indígena? La importancia de la cultura indígena nos ayuda a preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Ya conocimos la opinión de las demás personas sobre el tema, pero antes de poder seguir con el reportaje, vamos a ir a unos cortes comerciales y ahorita regresamos. Tu pasión no se detiene. Pero ese momento diario con Nescafé, el café número 1 del mundo, con su irresistible aroma y sabor, hace una gran diferencia. Nescafé, un momento, una gran diferencia. Te amo. Ve y diviértete. Me llamo Pablo. ¿Y tú? Daniela, ¿acabas de entrar a la escuela? Sí, qué bien. Ya revisamos los cortes comerciales, y ahora mi compañero Ricardo les va a comentar sobre un reportaje de la literatura en sus lenguas de origen. En México, más de 7 millones de personas hablan alguna de las 68 lenguas originarias del país. Sin embargo, están siendo desplazadas por el español y pone en riesgo su continuidad. En los últimos años, un grupo de escritores y activistas está en la búsqueda de revitalizar la literatura en la lengua indígena para preservar la cultura. Actualmente, un grupo nuevo de escritores está en la búsqueda de revitalizar sus lenguas por medio de la escritura, la narrativa y el ensayo. A pesar del auge de la literatura en lenguas originarias, los escritores enfrentan diferentes dificultades como la falta de editorial especializada, la distribución limitada y el desinterés del mercado literario. La literatura en lenguas originarias es más que palabras en un libro, es la memoria de una nación viva, y cada lengua tiene una diferente forma de ver al mundo, y perderla significa perder una parte de nuestra identidad. El renacimiento de la literatura indígena representa un acto de resistencia ante la homogeneización cultural. Si bien aún queda mucho por hacer en la literatura originaria, es un paso a la recuperación de los valores de nuestra identidad como país. Muchas gracias, Mateo. Ahora les voy a hablar sobre un ensayo de la literatura y la música. La literatura y la música son dos expresiones artísticas que, aunque parecían diferentes, esas llevan una gran relación a través de la historia, ya que una de ellas, entre las dos se relacionan y se basan de una de la otra para poder surgir. Hola. Imaginación. Una melodía puede sugerir una atmósfera, un estado de ánimo o incluso una narrativa completa. Un claro ejemplo de esta interconexión se encuentra en la obra de Edgar Allan Poe, donde la atmósfera oscura y misteriosa de sus relatos se ve reforzada por la evocación implícita de música fúnebre o sonidos inquietantes. Aunque la música no está explícitamente presente, su influencia se siente en la cadencia de las palabras, la intensidad de las emociones que despiertan. Más allá de la sugerencia musical en la literatura, encontramos siempre en los que la música y la narrativa se entrelazan de manera más directa. Un caso es la ópera, donde la música no solo acompaña la acción, sino que se convierte en un elemento integral de la historia. La influencia de la música en la literatura no se limita solo a la ópera o a la música clásica. La música popular también ha dejado una marca significativa en la literatura contemporánea. Las letras de las canciones, con su lenguaje conciso y emotivo, han dejado un material literario en sí mismas. Muchos autores han incorporado fragmentos de canciones en sus obras para enriquecer la narrativa o expresar la voz de sus personajes. Además, la música popular refleja la cultura y el espíritu de una época.
lo que permite a la literatura capturar valiosas perspectivas sociales e históricas. La música puede inspirar la creación de imágenes, metáforas y estructuras literarias. Un escritor puede descubrir el sonido de una pieza musical para evocar una emoción específica o utilizar la repetición y variación rítmica del elemento. Características de la música para organizar la estructura de su texto. La importancia de la poesía en la vida cotidiana. En el siglo XXI, la poesía se veía como un lujo relegado, que esto hacía que su importancia en la vida diaria sea oculta, ya que la poesía nos brinda herramientas esenciales para comprender mejor a nosotros, a los demás y al mundo. Y en este artículo nos hace ver que la poesía no es un arte ilícita, sí, pero esta nos ayuda principalmente a poder tener una conexión humana y mejor comprensión en ella. Articulación de emociones complejas. La poesía tiene la capacidad de expresar emociones complejas y profundas que las palabras de la vida cotidiana no pueden captar, con un lenguaje metafórico y más formal. Los poemas son más de expresar sentimientos y tiene un lenguaje con algo más liberador. Fomento de la empatía y la conexión humana. Leer poesía nos ayuda a adentrarnos en experiencias de otros y con la humanidad compartida. Nos recuerda también que no estamos solos en nuestras luchas y también nos ayuda a entender que las experiencias de nosotros resuenan con las de otras personas. Conclusión. La poesía es esencial para la vida cotidiana, ya que nos ayuda a cultivar atención y empatía, que esto nos ayuda a ver que la poesía es una conexión, la cual nos ayuda a recordar su belleza y simplicidad.